¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa, A Cita Previa. Esta es la Semana Internacional de la Tiroides. De este problema vamos a hablar luego, porque es una enfermedad que afecta a muchas personas, pero también muchas de ellas lo desconocen. Conocemos cómo ha gestionado el Hospital Recoletas toda esta pandemia desde el inicio de la crisis sanitaria por la COVID-19 y también vamos a hablar con un participante de la segunda oleada del estudio serológico que se está haciendo aquí en Burgos. El Hospital Recoletas y su centro médico Las Calzadas lleva ya más de 2 semanas siguiendo con su actividad ordinaria. Vamos a conocer cómo ha vivido también este hospital toda la crisis sanitaria, sobre todo desde el comienzo, porque también tuvo que cambiar todos sus protocolos. Mejor nos lo va a contar su gerente, Pilar Gómez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Verónica. Muy bien, gracias. Bueno, Pilar, tuvisteis que cambiar, ¿no?, la forma de gestión del Hospital Recoletas. Sí, así es. Nosotros desde el inicio nos pusimos bajo las autoridades sanitarias, que fueron quien decretaron que todos los pacientes que tuvieran infección COVID serían centralizados en el hospital público. De tal manera que se dejó el Hospital Recoletas como un hospital libre de COVID para atender otras patologías de urgencia que también necesitaban atención sanitaria. Esa situación, al final, lo que ha resultado es que hemos realizado actividades que nos derivaban tanto de cirugía plástica como traumatología, llevando a cabo más de 70 cirugías. Y junto con la actividad de medicina interna hemos realizado más de 680 estancias. Nuestro servicio de urgencia sí que ha seguido operativo, evidentemente, tanto la urgencia de adulto como la urgencia pediátrica, también toda la actividad oncológica, y luego los quirófanos han estado disponibles para todas las intervenciones quirúrgicas de urgencia que durante esta pandemia ha sido necesario abordar. La realidad es que esta situación al final nos ha hecho poner en marcha todo el sistema de videollamada y teleconsulta, porque claro, la gente, al estar confinados en sus casas, en un momento determinado necesitan realizar una consulta médica, y la verdad es que ha resultado ser una herramienta muy útil y muy utilizada, y que realmente ha sido los profesionales sanitarios quienes han hecho un esfuerzo importante para poder mantener este sistema. Luego nos vas a contar, Pilar, si seguís, ¿no?, con ese sistema, viendo que además ha sido tan útil. Bien, has comentado que el Hospital Recoletas ha sido un centro limpio totalmente de la COVID-19, pero me imagino que habéis tenido también que hacer frente a posibles contagios, ¿no? ¿Cómo lo habéis gestionado? Así es. Bueno, nosotros hemos sido muy escrupulosos en los protocolos sanitarios instaurados y, de hecho, a día de hoy continuamos siéndolo. Hemos hecho un blindaje del hospital completo para garantizar la máxima seguridad y evitar que hubiera este tipo de casos y poder atender otras patologías que han sido necesarias. Sobre todo, hemos dotado de los EPIs, de los equipos de protección individual, a los trabajadores, para velar por su seguridad y, por supuesto, por los pacientes. Y luego, ha habido un funcionamiento extraordinario del servicio de urgencias, donde se detectaba cualquier persona que tuviera una sospecha de infección por COVID. Había dos sistemas. Uno podía ser que no precisara necesariamente una hospitalización, con lo cual lo enviábamos a su domicilio en aislamiento domiciliario, con un control diario de los síntomas hasta la finalización del proceso, que habrán sido más de 90 personas en este caso, y luego, cuando la situación de los pacientes resultaba ser grave, hacíamos el traslado al hospital público, tal y como lo había organizado la Gerencia de Salud, para lo cual pusimos en marcha un sistema de ambulancias propio y así garantizar al máximo la seguridad de los pacientes. Habéis tenido también que dividiros en diferentes fases, hacer una desescalada, que, como así decirlo, ya habéis terminado. ¿Cómo ha sido también esa desescalada, Pilar?
Bueno, pues el inicio, la verdad, pues se vive todo con una incertidumbre, ¿no? El hecho pues, de enfrentarte a una situación completamente nueva y desconocida. Entonces, bueno, pues el hecho de estar con el contacto directo y diario de los epidemiólogos y de los preventivistas nos hacía tener toda la información sobre la gravedad de la situación y tomar pues decisiones sanitarias las que tocaban en cada momento. La verdad es que hemos estado al servicio de la población burgalesa en todo momento. Y sobre todo, bueno, lo que hemos intentado siempre, como hacemos siempre, vamos con un alto grado de profesionalidad e incluso intentando humanizar un poquito más esta situación, porque al final uno de los condicionantes es que los pacientes tenían que estar solos, no podían estar acompañados por sus seres queridos, para lo cual el hospital pues, adquirió más de 50 tablets y así establecimos un contacto diario. La enfermería ayudó a los pacientes a contactar con las familias en los casos en los que era necesario. Bueno, esa idea fue muy... Sí, la verdad buena, es que es de agradecer, sí. Y nada, y la situación, bueno, pues al final los profesionales ha habido una involucración total y eso es lo que nos ha permitido estar a día de hoy operativos. ¿Se puede decir ya que estáis plenamente operativos? No hay que olvidar que también tenéis el centro de las calzadas. Sí, así es. Actualmente estamos completamente operativos ya, incluso las consultas externas ya son de forma presencial. Siempre cumpliendo pues eso, los protocolos de máxima seguridad. Bueno, pues como todos ya conocen, ahora los pacientes tienen que cumplir una serie de normas que antes no era necesario, como es el uso de mascarillas, la desinfección con soluciones hidroalcohólicas, mantener la distancia de seguridad, ser muy puntuales en las citas para evitar la circulación interna de los pacientes y siempre que sea posible los pacientes deben acudir solos al hospital, sin compañía. Y bueno, pues en principio también se han establecido controles en los accesos, donde se hace la toma de temperatura, el checklist. Si los pacientes no traen material de protección, se les facilita. Y luego también cualquier paciente que precise realizarse una intervención quirúrgica, un ingreso hospitalario, una endoscopia, los tratamientos oncológicos, se les realiza a todos una PCR para continuar velando porque el hospital siga siendo libre de COVID. Y ahora mismo Recoletas ha hecho una inversión muy importante para adquirir unas máquinas que son pioneras en España, que también están llevando a cabo otros grandes grupos hospitalarios, que consiste, por ejemplo, en las zonas de acceso de los pacientes, como pueda ser pues, urgencias, las admisiones, las salas de espera, se van a instalar unas máquinas de purificación del aire. Entonces consiste en que absorben el aire contaminado, lo van filtrando, y en el último filtro, que es un filtro EPA, detiene los virus y les ataca con luz ultravioleta de tal forma que expulsa aire puro y es un ciclo continuo. Y luego vamos a instalar en las zonas más críticas, como son los quirófanos o la unidad de cuidados intensivos, unas torres también de luz ultravioleta que aseguran en un 99,9% la desinfección del aire y de las superficies en tan solo 5 minutos. Bueno, es importante al final, ¿no?, hacer ese tipo de inversiones para la seguridad tanto de los sanitarios y de los pacientes. Efectivamente. Hablando de quirófanos, Pilar, bueno, habéis realizado, como has comentado, cientos de operaciones derivadas, ¿no?, del hospital universitario. ¿Ahora mismo las cirugías no están demoradas? No, nosotros efectivamente estuvimos haciendo la actividad que nos derivaba al sistema público y que necesitaba sacar adelante, y ahora en el mes de mayo ya hemos finalizado y ellos pues cuando recuperen su actividad, nosotros ya estamos con nuestra actividad al completo. A lo mejor hay futuras mamás que también nos están viendo pues, para dar a luz al hospital, en el Hospital Recoletas, esa también, ¿no?, seguridad de también, los paritorios. Y durante este tiempo efectivamente se ha dado a luz en el hospital con protocolos de seguridad antes, durante y después del parto. También se le realiza la PCR y afortunadamente pues todo ha ido perfecto. Bueno, además siempre lo hemos dicho, ¿no?, el Hospital Recoletas hace una atención muy individualizada a todos sus pacientes. Pues bueno, solo queda también agradecer, como bien has comentado al principio, Pilar, el comportamiento, ¿no?, que han tenido los burgaleses. Pues sí, la verdad es que sí. Sobre todo, bueno, agradecer muchísimo al personal sanitario, ¿no?, que ha estado a la altura, y que los burgaleses, bueno, y en general toda la población se ha volcado con ese reconocimiento diario.
que creo que es muy merecido realmente. También a mí me gustaría aprovechar, bueno, pues para agradecer también a Cruz Roja nos ayudó con sus voluntarios a enviar la medicación a los domicilios y así evitar que las personas tuvieran que salir a la calle. Hemos ido estableciendo muchas medidas. Y también el Instituto Castellano-Leonés de la Lengua, el Día de la Comunidad, nos regaló unos cómics para hacerle a la vida un poco más fácil a los pacientes, que al final de eso se trata. El Grupo Recoletas, la verdad es que se ha portado maravillosamente bien con sus trabajadores durante todo este periodo, haciendo los test serológicos a todos. Es importante, ¿verdad? Sí, sí, de hecho hay muchas empresas que están viniendo donde nosotros, autónomos, pues para hacerlo y confían en nuestras instalaciones, vienen a realizarse los test. Y bueno, pues como siempre, una vez más, a todos los trabajadores, a todo el personal sanitario que ha sido, bueno, pues realmente los grandes héroes, ¿no?, de esta pandemia. Pues que siga esa tranquilidad, Sí, entre comillas, sí. ¿no? De momento, porque bueno, ya se va volviendo, ¿no?, un poquito a esa nueva normalidad, como así decirlo, pero bueno, con todas las medidas, ¿no?, todavía de seguridad, medidas que se alargarán, ¿no?, en el tiempo. Sí. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Pilar, Gracias, gerente Verónica. del Hospital Recoletas. Gracias. Gracias. Vamos a ver con más detalles todos los test que se han estado haciendo durante estos meses, y es que los métodos de detección del coronavirus han ido variando y perfeccionándose. Los PCR son a día de hoy la prueba diagnóstica de referencia, la que nos va a decir si una persona está contagiada en ese momento. Donde hay más variedad, sobre todo, es en los test serológicos, donde nos dice si somos inmunes o no al virus. Lo vemos con más detalle. Para conocer si una persona está infectada por coronavirus, la prueba más eficaz actualmente es el PCR, con toma de muestras a través de la nariz para detectar el virus. El problema es que no es infalible. No siempre da positiva, depende un poco de la carga vírica que tenga el paciente, depende de la habilidad de la persona que toma la muestra, influyen varios factores. Entonces la sensibilidad del test aproximadamente es de un 65%. Pero claramente es la prueba definitiva. Pero si queremos conocer si ya hemos pasado la enfermedad, necesitamos una prueba serológica. Aquí el abanico es mucho más amplio. Los test rápidos, con muestras de sangre, van perdiendo fuerza. Cuando ya hay otras técnicas diagnósticas que aportan muchísima información y con una fiabilidad absoluta, no tiene ningún sentido seguir utilizando los test rápidos. A la hora de detectar la presencia de anticuerpos, hay otras técnicas mucho más precisas. El ELISA es un tipo de técnica como quimioluminiscencia, esto es enzimo-inmunoensayo. Entonces es un tipo de análisis que se hace en laboratorio y que ahora mismo, concretamente para la infección por SARS, parece que es el que está dando mejor relación sensibilidad-especificidad. Pero todas ellas, tanto en la sanidad pública como en la privada, solo se pueden realizar bajo prescripción médica. Tiene mucha lógica, porque lo lógico es que si cuando tú das un resultado y el resultado es positivo, tiene que haber alguien que haga un seguimiento de ese señor. Los resultados de las PCRs tardan entre 24 y 48 horas y su precio oscila entre 100 y 140 euros. Respecto a los test serológicos, tardan un poco más, de 2 a 7 días, y su precio va de los 60 a los 90 euros. Algunos de estos test ya se les ha hecho nuestro siguiente invitado. ¿Por qué? Porque la pasada semana empezó a realizarse la segunda oleada de las pruebas del estudio serológico que permitirán conocer, como en la primera, el nivel de inmunidad que tenemos, bueno, pues los españoles. En concreto, en el estudio participan 1.200 burgaleses. Vamos a hablar con uno de ellos que está participando en este estudio serológico para saber si es o no inmune al coronavirus. David, muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, de momento hay que decir que has dado negativo, ¿no?, en las pruebas, que ni lo has pasado ni de momento lo tienes. Eso es, las dos negativo en las dos pruebas que me han realizado. Estáis participando, como bien he dicho, 1.200 burgaleses escogidos aleatoriamente y de forma voluntaria, ¿no? ¿Quién te realizó esa llamada? Pues el día 1 de mayo recibí un SMS del SACIL diciendo que había sido seleccionado que mi domicilio había sido seleccionado para participar en el estudio y que se pondrían en contacto conmigo.
y al día siguiente me llamaron del centro de salud para concertar una cita conmigo. ¿Cuál fue tu primera reacción? Bueno, pues lo consideré como algo positivo, tanto desde un punto de vista general, pues por poder ayudar en el estudio y poder participar, como desde un punto de vista personal, pues para poder tener más control sobre mí y sobre los míos, porque al final, bueno, pues al final estás en contacto con gente, entonces, pues bueno, creo que es algo positivo. Pues sí, porque yo creo que son muchos, ¿no?, los que están deseando saber y conocer si has pasado o no el virus, y esto, bueno, al final es una iniciativa para ayudar y para saberlo, ¿no?, como bien dices, personalmente. ¿Cómo es el estudio, David? Me citaron en el centro de salud y me dieron una serie de documentación en la que yo veía en qué iba a consistir ese estudio, los riesgos que podrían tener. Después me pasaron a una sala en la que me tomaron una muestra de sangre en el dedo y posteriormente me cambiaron de sala y me tomaron una muestra de sangre del brazo más grande y me hicieron una encuesta. ¿Qué tipo de preguntas os hacen en esa encuesta, David? Pues cambió un poco desde la primera hasta la segunda vez que fui. En la primera encuesta se centraron en si había tenido síntomas, si había estado en contacto con positivos, si en el estado en el que me encontraba, si estaba teletrabajando, si había cogido transporte público, etcétera. Y en la segunda encuesta pues también comentaron temas como la frecuencia a la que iba a comprar, movimientos que hubiese realizado, etcétera. También repitiendo si había tenido síntomas, si había estado en contacto con positivos, etcétera. Te falta una tercera prueba, ¿no?, para terminar este estudio. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre una y otra? Pues si no recuerdo mal, la primera me la hicieron el día 2 de mayo, la segunda en torno al 20, una cosa así, y la próxima me la hacen el día 10 de junio, o sea, en torno a unos 20-21 días. En las dos, como bien hemos dicho al principio, has dado negativo. ¿Cómo valoras tú este resultado? Pues la verdad es que no te sabría decir, porque, bueno, desde el punto de vista que el hecho de que haya dado negativo implica que no he tenido el COVID, y si eso implica que no he generado anticuerpos, pues bueno, no sería una buena noticia. Pero como en principio pues ese tipo de información no la tengo, pues no te sabría, no sé bien valorar cuál es la lectura de ese resultado. Si es positiva o negativa el hecho de que no la haya pasado. Desde un punto de vista general, sí que creo que, bueno, que el hecho de que solamente el 95% de la población no la haya pasado, pues nos sitúa un poco en el mismo punto que hace 2 meses, cuando empezó el confinamiento. Sí, ¿verdad? Porque entonces, ese 5% sí, es muy poquito, ¿verdad?, de los que lo han pasado. Eso es, sí. Así que no sabría decir si es positivo o negativo el hecho de no haberlo pasado. Lo que está claro es que decidiste, ¿no?, participar en ese estudio serológico, como tú, 1.200 burgaleses. Seguro que hay gente que nos está viendo que está diciendo: a mí me hubiese gustado participar, ¿no?, para saber o no si tengo el COVID. Pues David, muchísimas gracias por habernos atendido. Muy bien, muchas gracias a ti. Hasta luego. Nosotros ahora vamos a ver un reportaje que ha hecho Gerardo de Mateo, y es que seguro que muchos de ustedes se han planteado cómo se están haciendo las donaciones de sangre ahora mismo, que siguen y son, por cierto, muy necesarias, como en otros ámbitos, cumpliendo con todas las medidas que garantizan la seguridad de los donantes y de quienes también les atienden. Llevamos más de 2 meses de confinamiento y eso hace que haya menos accidentes de tráfico o de trabajo, y se han cancelado cientos de operaciones, por lo que no se ha necesitado tanta sangre como otras veces. La pandemia lo único que nos está haciendo es retrasar las donaciones en tiempo, porque hay que tener, pues eso, no se puede juntar mucha gente. Como estáis viendo, la gente tiene que estar
a 2 metros. Bueno, hay que intentar, como todo el mundo, y sobre todo aquí, el que no haya ningún contagio. Entonces, lógicamente, se tarda más tiempo. Aún así, con el tema de la pandemia, como se han quitado, a no ser que sean muy especiales las operaciones, pues se han evitado muchas donaciones, o sea, se necesitan menos donaciones de sangre. Con la llegada de la COVID-19, las medidas de seguridad se han extremado y, desde el inicio de la pandemia, ya no se producen en los centros médicos, sino en lugares cedidos por los ayuntamientos. Lo que sí que hemos salido desde el principio de la pandemia es de los centros médicos. Ambulatorios, hospitales, no hay donaciones. En principio, para evitar el trasiego de personas, y en segundo lugar, por dejar los sitios libres por si se necesitan o si se necesitaban para los enfermos. Y entonces hemos ido consiguiendo, como aquí, estamos en la enfermería de la Plaza de Toros, lo que ahora llamamos el Coliseum, porque más que toros hay baloncesto, que bien orgullosos estamos también, igual que de nuestros donantes del baloncesto en Burgos, ¿no? Entonces, poco a poco tenemos que empezar a subir otra vez ya, porque si empezamos a hacer vida normal, las operaciones empezarán a funcionar otra vez. Estos días, con 200 donaciones al día, se cumplían las necesidades en toda la región, y ante la llegada en breve de la normalidad, deberían de llegar a las 450. Ahora ya otra vez, como se está viendo con la desescalada esta, y poco a poco estamos empezando, ya llevamos 3 semanas yendo a poblaciones, poco a poco estamos recuperando los sitios donde los ayuntamientos nos ceden algún local. Tenemos que decir una cosa, y es que a pesar de la pandemia, nosotros en Burgos, nuestros donantes han respondido por encima de lo que se esperaba. Aquí se han llegado a hacer en un día 78 donaciones, que yo creo que es, pero vamos, una media de entre 50 y 60 donaciones por día en Burgos, creo que es muy digno. El miedo a un posible contagio se descarta totalmente. Es cierto que por la sangre no se contagia el virus, pero sí que tenemos que tomar todas estas medidas, pues eso, los guantes, que no, ahora parece ser que no es lo más, pero bueno, si yo te voy a dar algo que yo he tocado, pues no sé si es mejor o peor con guantes, pero sí que lo más importante yo creo que son las mascarillas. Y la higiene, de los utensilios. Por eso también lo del bolígrafo único, es preferible que cada uno traiga su bolígrafo de casa, pues un poco el que no haya contactos, y ya que vienen a ayudarnos, no fastidiemos a nadie. Para donar, solo tienen que pedir cita y acudir a la enfermería del Coliseum. Donen su sangre y se sentirán mucho más a gusto. Ya estamos aquí. Vamos a ver un vídeo ahora que nos ha hecho Soraya en su blog, nuestra enfermera de la UCI del Hospital Universitario de Burgos, que hoy creo que nos va a llamar un poquito la atención. Lo vemos. Muy buenas tardes a todos los telespectadores del Canal 8. Hoy os quiero hablar desde este corazoncito sanitario herido y un poco preocupado. El confinamiento ha terminado y la desescalada es imparable. Y he observado cierta relajación en las medidas higiénicas que han permitido controlar el contagio y la transmisión del coronavirus. Estas medidas son la distancia de seguridad, la mascarilla y el lavado frecuente de manos. Y ahora me pregunto, si hasta ahora lo hemos hecho tan bien, ¿por qué no seguimos haciéndolo? Es nuestra única arma para evitar la transmisión y el contagio del coronavirus. Un brote como el que hemos sufrido tiene consecuencias sociales y económicas brutales.
un segundo brote, creo que no lo vamos a poder soportar. Este tema da para muchos blogs, pero el de hoy termina aquí. Un saludo y hasta la semana que viene. Pues alto y claro, así que vamos a hacer un poquito de caso a los sanitarios como les hemos estado haciendo, ¿no?, durante estos casi 3 meses. Vamos a hacer un poquito de ejercicio, ¿qué les parece? Pues pónganse cómodos en su habitación o en el salón, donde quieran, en un espacio, cojan una esterilla, porque Paula Pérez, la coordinadora del BIAP en Burgos, pues nos va a proponer estos ejercicios para casa. Hola a todos, mi nombre es Paula Pérez, soy licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y coordinadora del Centro Deportivo BIAP Burgos. La última vez que estuvimos juntos te hablé de la importancia del entrenamiento de la fuerza, no solamente para la pérdida de peso, sino también para la mejora de la condición física. Hoy quiero hablarte del core, o como normalmente los llamamos, los abdominales. ¿Cuáles son? ¿Cuántos son? ¿Y cómo trabajarlos? Core es una palabra inglesa que significa núcleo y que se utiliza para denominar a toda la musculatura de la parte media del cuerpo. Si te pregunto cuántos abdominales existen, es probable que aciertes si me contestas 3, pero bórrate de tu cabeza eso de abdominales superiores, medios e inferiores, porque no existen. Más bien tendríamos que hablar de abdominales en la parte anterior del abdomen, en la zona lateral y en la parte posterior. Para que me entiendas bien, te lo voy a explicar por capas. En la parte posterior, en la zona más profunda, se encuentra el transverso del abdomen. El transverso es el músculo abdominal más profundo. Se origina en la zona posterior de las vértebras lumbares y recorre la cintura hacia adelante hasta juntarse en la línea media o línea alba. Es nuestra faja natural. Es el encargado de sujetar nuestras vísceras y nuestros órganos y también ayuda en la expiración, en la micción, en la defecación, en el parto, cuando tosemos o incluso en el equilibrio. Por otro lado, tenemos los oblicuos. Están situados en la zona lateral del cuerpo. Se dividen en externos e internos. Y por último, en la zona anterior, en la zona más superficial, tenemos el recto anterior del abdomen. Se origina en el esternón y se inserta en el pubis. Ese le conoces, es la tableta de chocolate. Y es muy importante que sepas que es solo un músculo y no está dividido en superior, medio e inferior. El recto anterior del abdomen es el encargado de hacer una flexión lumbar. Este gesto. Ya hablamos que no es por trabajar mucho los abdominales vas a perder grasa abdominal, pero si realmente quieres trabajarlos, yo te voy a enseñar cómo. Cuando hacemos los típicos abdominales que llamamos crunch con este gesto, estás trabajando el recto anterior del abdomen. Si no eres muy consciente de tu respiración, es probable que sientas como, cuando los haces en el esfuerzo, tu abdomen sale hacia afuera y se hincha. Es porque estás trabajando tu recto anterior del abdomen, pero has dejado tu transverso relajado. Este gesto genera mucha presión intraabdominal y es probable que pueda dañar tu suelo pélvico. Además, repito, solamente estás trabajando la parte superficial de tu abdomen. Si trabajas solo tu recto anterior del abdomen y te olvidas de contraer tu transverso, es probable que llegues a tener tableta de chocolate, pero no has trabajado tu faja abdominal, así que seguirás manteniendo la barriga. Por eso es muy importante el trabajo del transverso, porque no solamente reduce el perímetro abdominal, sino que además reduce los dolores de espalda porque ayuda a una buena colocación y también ayuda a mantener la técnica en los entrenamientos de fuerza. Es por eso que ahora te voy a explicar cuántos ejercicios necesitas y cómo son para trabajar el transverso. El primer ejercicio que te propongo es el siguiente. Colócate tumbado boca arriba con los pies separados a la anchura de tus caderas. Bascula la pelvis hasta que sientas que tu sacro está completamente plano contra el suelo. Es tu posición de pelvis neutra. Sabrás que estás bien colocado si tienes un pequeño hueco entre tu espalda y el suelo. Coloca las palmas de las manos hacia arriba y desde aquí aprieta tu glúteo
exhala, cierra tus costillas y aprieta el abdomen. Cuando lo tengas, empuja el dorso de las manos contra el suelo. Aguanta 8 segundos. Y descansa. El segundo ejercicio que te propongo es exactamente igual que el anterior, pero añadimos una pierna. Palmas de las manos hacia arriba, aprieta tu glúteo, exhala, cierra tus costillas y aprieta tu abdomen, empujo el dorso de las manos y ahora resbalo una pierna hacia adelante hasta donde quieras, siempre y cuando tu espalda y tu pelvis no cambien de posición. Si te sientes fuerte, despega la pierna del suelo, siempre y cuando tu cadera se quede en la misma posición. Esto no vale. Mantente 8 segundos. Y descansa. El tercer ejercicio que te propongo, necesitas un disco o un peso. Extiende el disco al techo y aprieta fuerte tu glúteo y tu abdomen en la misma posición que antes. Cuando lo tengas, lleva el disco hacia atrás, hasta donde quieras, siempre y cuando tu espalda no cambie de posición y tus costillas no suban. Esto no vale. Mantente 8 segundos y descansa. Si ya controlas estos ejercicios y tu pelvis no cambia de posición, puedes darle un nivel más. Extiende tu disco arriba y desde aquí contrae fuerte tu glúteo y tu abdomen de la misma manera que en los ejercicios anteriores. Ahora, resbala una pierna hacia adelante hasta donde quieras y añade los brazos por detrás de la cabeza, sin que tu posición cambie y tus costillas se abran. Si quieres más intenso, despega tu pie del suelo. Aguanta 8 segundos y vuelve. El último ejercicio que te propongo es una lucha entre tus piernas y tus manos. Coloca tus rodillas a 90 grados, rodillas justo encima de tus caderas, manteniendo la posición de tu pelvis neutra. Aprieta tu glúteo, aprieta tu abdomen con las costillas cerradas y coloca las palmas de las manos enfrente. Desde aquí, empuja ligeramente tus rodillas hacia adelante y en esa posición comienza la lucha. Tus rodillas quieren ir hacia el pecho, pero tus manos no les dejan. El resultado es que te mantienes en la misma posición. Empuja y aguanta 8 segundos. Descansa en esta posición. Estos ejercicios que te propongo para trabajar el transverso siguen una progresión. Así que si no los dominas todos, no pasa nada. Quédate en la progresión anterior. Realiza 5 series de cada ejercicio, manteniendo 8 segundos en cada serie. Y aumenta los ejercicios en función de cómo te vayas encontrando. Mi recomendación es que trabajes así, en vez de tantos crunch, porque tiene muchísimos beneficios y además son mucho más funcionales. Un saludo a todos. Vamos a hablar ahora de la tiroides, y es que la mitad de los quienes sufren alguno de los trastornos más habituales de este órgano endocrino lo desconoce totalmente. Por ello es muy importante su consulta médica. Conocemos un poquito más de esta enfermedad con Pilar San Martín, que ya la tenemos por aquí, nuestro médico de familia. Pilar, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Hay que decir que esta es la Semana Internacional de la Tiroides y la Organización Mundial de la Salud convoca a reflexionar sobre la importancia de atender a cualquier síntoma, ¿verdad? Y de poder acudir a su médico de cabecera. Pilar. Sí, así es. El día 25 de mayo siempre se celebra el Día Internacional de la Tiroides. La tiroides es una glándula que está en el centro del cuello, debajo de la nuez, por encima del esternón, y que es muy importante en las funciones de nuestro organismo, de nuestro metabolismo. Entonces, pues es muy importante tenerla en cuenta, saber qué síntomas se producen cuando hay alguna alteración para así poder corregirlos y tener una vida mucho más sana.
¿Cuál es la patología más común relacionada con la tiroides? Pues mira, la tiroides a veces se aumenta de tamaño y eso se llama bocio. El bocio es bastante frecuente y muchas veces simplemente el aumento de tamaño es solamente eso, sin alteración de las hormonas. Un bocio normofuncionante, que llamamos nosotros los médicos. Pero luego, la tiroides que produce hormonas, la T3 y la T4, algunas veces pues tiene alguna alteración y produce más o menos cantidad de estas hormonas, y con ello tenemos un hipotiroidismo cuando hay menos hormonas o un hipertiroidismo cuando hay más hormonas. Entonces, dependiendo un poco de la cantidad de si es hiper o hipotiroidismo, los síntomas son diferentes y los problemas que puede dar al paciente son diferentes también. ¿Por qué aparece este problema que sobre todo hay que decir que es más frecuente en las mujeres? Sí, es bastante más frecuente en las mujeres y es muy importante tenerlo en cuenta también, sobre todo en los niños pequeños, en las mujeres embarazadas y en los adultos ya mayores, porque alteran mucho el metabolismo de las funciones basales del cuerpo y el desarrollo y el crecimiento en los niños. Siempre se miran las hormonas tiroideas en la prueba del talón, en los recién nacidos, y ahí descartamos si hay un hipotiroidismo congénito. Pero sí, en general es más frecuente, 10 veces más frecuente en mujeres que en hombres. ¿Cómo son sus síntomas? ¿Lo podemos detectar rápidamente nosotros mismos? Pues bueno, muchas veces, hasta que no hacemos el análisis, que muchas veces se hace el análisis por cualquier otro tema de salud, y es cuando el médico se encuentra con que hay un problema ahí. Pero otras veces sí que es verdad que puedes sentirte mal. Cuando hay un hipotiroidismo significa que todo en nuestro organismo está por debajo, está enlentecido. Entonces, esa persona que sufre esta patología suele estar más cansada, suele engordar, suele estar con mucha somnolencia, puede tener estreñimiento, más sudoración, cansancio. Es como que todo está enlentecido. Cuando una persona tiene un hipertiroidismo es todo lo contrario, está todo el metabolismo acelerado. Son personas que están más nerviosas, más alteradas, pueden incluso relacionarse con alteraciones también del ánimo, suelen adelgazar y tener diarrea también, a veces mucha sudoración, mucho estrés, mucha necesidad de hacer cosas, de moverse, y muchas veces puede producir también patología cardiovascular, problemas a veces de alteraciones del ritmo del corazón o problemas cardiovasculares. Que fíjate que con todos los síntomas que nos estás diciendo, muchísimas personas desconocen, como bien dices, que padecen esta enfermedad, y hasta que no se hacen un análisis de sangre, que es como se detecta, ¿no? Una de las partes, es cuando comprueban, ¿no?, que tienen este problema. Así es. Por eso son síntomas tan generales que muchas veces, a no ser que sea algo muy claro, pues la sospecha pues es un poco rara y lo detectamos casi siempre de forma ocasional, pero sí que es verdad que juntando una serie de síntomas, sabiendo cada persona que esto puede ser debido a una enfermedad, pues bueno, se puede sospechar. ¿Son benignos este problema? ¿Estos problemas, sí. Hay otra patología en el tiroides también, que pueden ser los nódulos o tumores, que entonces en ese caso sí que puede haber tumores malignos. Los tumores malignos de tiroides no son de los peores tumores, de los peores cánceres que hay. Son unos tumores que no suelen ser muy agresivos generalmente y que además suelen tener buen tratamiento y un tratamiento que no es de una quimioterapia muy dura. Para esas dolencias, ¿no?, más comunes, como has comentado, el hipertiroidismo, el paciente lleva una vida normal, luego a la hora del tratamiento, ¿es eficaz? Sí, es eficaz. Como es un problema hormonal, que o bien están más altas o bien están más bajas las hormonas, tenemos una hormona sintetizada, una pastilla que contiene eso y que lo que hace es aumentar o disminuir pues según la necesidad de cada paciente. Es una enfermedad que se controla bien. El hipertiroidismo a veces es un poco más difícil, pues porque a veces lo que produce la alteración es algún nódulo que puede haber en el tiroides y a veces requiere operación o requiere intervenciones un poco más exhaustivas. Pero lo que es el hipotiroidismo es fácil de controlar y con un tratamiento mantenido no da más problemas.
Bueno, pues es importante, ¿no? Fijarse también a veces en esos síntomas, que no tiene por qué ser, ¿verdad?, tiroides, pero es, bueno, pues ¿por qué no consultar en este caso a su médico de atención primaria? Por cierto, Pilar, esta semana se estaba hablando mucho de la relación de la COVID-19 con una inflamación de la tiroide. No sé si todavía hay estudios que puedan afirmar, ¿no?, que esto es cierto. Pues en principio yo todo lo que he ido buscando para ver qué había sobre este tema no he encontrado nada. Y en principio no hay nada como para asustarnos en este sentido. Pues muchísimas gracias, Pilar, por acompañarnos como siempre, y te esperamos la próxima semana aquí en Cita Previa. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Feliz semana. Vamos a hablar ahora del VIH, porque en lo que va de año solo se ha detectado en Burgos un caso, un dato que nada tiene que ver con respecto al pasado año, que en estas fechas ya había 12 nuevos infectados. El Comité Antisida en Burgos valora este descenso de manera muy positiva, pero creen que puede deberse en parte al confinamiento. No importa que haya más casos porque supone que hay más gente. El pasado año se registraron 22 casos de VIH en Burgos, un dato que ha descendido de manera significativa durante este año, que de momento solo hay una persona diagnosticada. El Comité Antisida cree que la suspensión de las consultas durante estos más de 2 meses puede ser una de las causas. Es un número muy bajo. Ojalá se mantenga esto, que sería maravilloso. Pero es muy probable que esté mediatizado porque con la COVID-19 nos han hecho pruebas. Y también puede ser en el caso positivo porque no ha habido relaciones de riesgo y entonces ha habido menos infecciones. Ahora, con la desescalada, piden prevención en las relaciones sexuales y, ante la duda, realizarse la prueba. Como ha pasado un tiempo, es un buen momento para la reflexión. Se hace uno una prueba que siempre que hayas tenido práctica de riesgo es recomendable, y ya conoces el resultado y bueno, y vas disponiendo de tu vida tranquilamente. Desde que se implementó hace 6 meses la profilaxis preexposición en nuestra provincia, 3 personas ya están con este tratamiento diario, una medicación contra el VIH que reciben las personas seronegativas, pero expuestas a riesgo de contraer la infección por este virus. Es un medicamento que también tiene un coste, no solo médico, sino también económico, entonces tienen que valorar todas las situaciones. Pero insisto que ha sido una muy buena estrategia. En países que han llegado a hacer ya estudios se habla de una reducción de casi del 90% en este perfil de personas a los que les interesa tomar la prueba. El centro ya ha abierto sus puertas para poder realizar con cita previa la prueba del VIH. Pues como este centro, son muchas también las asociaciones que ya han abierto sus puertas para atender todas sus dudas. Les espero la próxima semana. Nosotros ya nos despedimos. Más salud el próximo viernes. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Chao.